Listo, estamos grabando. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema, que como les dije anteriormente, secuencias de uso y secuencias de producción, factores de uso y factores productivos de nuestros diferentes elementos. Veamos entonces lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una secuencia? No estamos hablando de secuencia de uso ni secuencia de producción, sino simplemente qué es una secuencia. Cuando yo les digo una secuencia de lo que sea, ¿qué es una secuencia? ¿Qué es algo secuencial? ¿Quién me dice? Es la manera en cómo representar algo para que se vea visualmente y cómo se deben de hacer las cosas. O sea, tiene un orden. Ok, ahí está la palabra clave, un orden. Entonces veámoslo aquí, palabra clave, un orden. Una secuencia es, según la definición, secuencia en general, un conjunto de elementos que se ordenan. Importante, la clave está en el tema orden, en una determinada sucesión, es decir, algo detrás del otro, paso a paso. Entonces veamos que tenemos aquí pues una secuencia básica y supongamos que estamos enseñándole a niños de preescolar o preinfante, llamémoslo así, cómo es la secuencia de crecimiento de los frutos de una determinada planta. Entonces lo primero que él va o que le vamos a mostrar es que nosotros necesitamos, bueno, ya digamos que la siembra es diferente al proceso ya de crecimiento de los frutos. Entonces la planta germina, en este caso la planta brotan hojas, las hojas sacan pequeños frutos, los frutos se convierten en flores y los flores pues dan el fruto final, listo para cosechar. Eso es básicamente la secuencia de germinación de los frutos de una planta. Ahora veamos lo siguiente. Si yo en esta misma secuencia y a esos mismos niños digamos, le desordeno, valga la redundancia, el orden natural de esta situación, pues ¿qué va a pasar? Que no se va a entender nada. Tratemos entonces de explicarle a un niño en esa misma etapa cómo crecen los frutos de una planta a través del orden incorrecto. ¿Qué va a pasar? Pues que no se va a entender nada. Entonces, por eso dice aquí, en algunos casos es necesario el establecimiento de una secuencia que ordena para que los elementos sean presentados y tengan sentido. Es decir, muchas veces si presentamos una secuencia de, independientemente de lo que sea, si esta secuencia no la presentamos de la manera ordenada, que es la palabra clave, pues va a pasar esto. Si yo trato de enseñarle entonces al niño con esta secuencia mostrada de esta forma, pues yo le voy a decir, listo, crecen las flores, crecen las hojas, nacen los pequeños frutos, sale la planta y salen los frutos finales. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que esto no es una secuencia ordenada y ahí se va a embolatar todo. Es decir, no va a haber claridad de cómo suceden las cosas. Lo mismo nos pasa con las secuencias de uso y producción de nuestros productos. Tenemos que tener una claridad en el orden de cómo se hacen ese tipo de elementos. Entonces ahora sí hablamos de una secuencia de producción, una secuencia de uso, perdón, iniciaremos con secuencia de uso. Entonces básicamente una secuencia de uso es el responder una pregunta que dice, ojo, responder de manera minuciosa una pregunta que dice cómo se usa el producto. Básicamente eso es una secuencia de uso. Mostrar de manera ordenada cada uno de los pasos que respondan a la pregunta cómo se usa el producto. Entonces vemos acá un pequeño ejemplo
de lo que estamos mostrando, pues cualquiera que encontré en internet simplemente para ver. Entonces, en este caso estamos mostrando una secuencia de uso de 2 pasos. Lo primero es retirar las escamas del pescado usando el escamador. Este cubierto posee doble hoja dentada y se utiliza raspando de un sentido hacia el otro. Pues simplemente un ejemplo que encontré y de manera gráfica nos explica cómo se usa el producto que están diseñando. Y aquí hay una siguiente parte. La forma puntiaguda y curvada del cuchillo ayuda a desmenuzar el pescado sobre la tabla, realizando cortes más finos y precisos. En este caso, la secuencia de uso, la lógica, indica que puede ser primero este paso y siguiente el otro. Pero en este caso, como les dije, no influye demasiado el orden de la secuencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el orden es muy importante pues, para tener en cuenta. Entonces entramos a esta parte. Creo que todos debemos conocer este triángulo, que es el triángulo base del diseño industrial. Los 3 elementos, el triángulo angular, digamos así, los 3 elementos importantes del diseño industrial, que son el usuario, el objeto y el contexto, o el usuario, el producto y el contexto, como lo queramos llamar. Entonces, entendamos que si tenemos este triángulo de el objeto, digamos en este caso lo que estamos diseñando, tenemos que relacionarlo con los elementos de ese triángulo angular, de ese triángulo fundamental del diseño industrial, el contexto y el usuario, y con otros objetos. Entonces veamos, yo estoy diseñando una mesa y no es lo mismo diseñar una mesa en cuanto a las secuencias de uso, no es lo mismo diseñar una mesa para oficina que una mesa, bueno, para oficina que una mesa escolar. No es lo mismo diseñar una mesa de oficina que una mesa para un bar. No es lo mismo el usuario de una mesa de oficina que una mesa de un bar. ¿Por qué? Porque veamos que el uso, independientemente si la mesa sea igual, la mesa puede estar fabricada de la misma medida, del mismo material, igual podemos usar una misma mesa para un bar y para una oficina, o para un bar, para una oficina y para una sala. Sin embargo, los usos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la mesa del bar en muchos casos puede ser incluso usada para bailar sobre la mesa. Por ejemplo, tiene que tener un tipo de uso enfocado a la humedad de los vasos que ponen sobre la mesa. Mientras que en una sala, el enfoque del uso es diferente porque el uso va a ser, pues si estamos hablando de un comedor, pues va a ser para comer en esa mesa. Si estamos hablando de una mesa para sala de decoración, el uso va a ser poner floreros o poner diferentes tipos de elementos decorativos dentro de esa mesa. Si vamos a hablar de una mesa en un contexto de oficina, lo más probable es que sea para colocar un computador. Entonces ahí la secuencia de uso cambiaría radicalmente de acuerdo a ese contexto y obviamente a ese usuario. El contexto está muy desarrollado o muy relacionado con el usuario. No es lo mismo el usuario de una oficina, que generalmente es una persona que está enfocada en su horario laboral, en sus trabajos, en atender sus clientes, etcétera, que una mesa, que cuando hablamos de una mesa de un bar o de un restaurante donde hay otro tipo de usuario, el usuario está en un momento más de esparcimiento, de diversión, etc. Pero entran también a relacionarse los otros objetos, no solo el que estoy diseñando, sino los otros objetos. Por ejemplo, tengo que empezar a relacionar esa mesa
con un computador si es una mesa de oficina. Tengo que pensar a relacionar esa mesa con unos vasos o con unas botellas si es una mesa de bar o una mesa de un estadero o de un restaurante. Tengo que empezar a relacionar esa mesa con floreros y elementos decorativos si es una mesa de una sala de un hogar. Y veamos entonces un ejemplo de ese tipo de secuencia. Tenemos el producto que se está diseñando, en este caso es un digamos, un porta papel higiénico, portarrollos de papel higiénico. Entonces vemos que esta secuencia nos está relacionando con el usuario. Vemos cómo el usuario debe retirar los rollos, cambiarlos, agarrar el sistema, sacar el pedazo de papel que se necesite. Vemos también cómo este mismo objeto que estamos diseñando, este portarrollos de papel higiénico, llamémoslo así, se está relacionando con los rollos de papel higiénico. Aquí lo estamos viendo, con los diferentes rollos de papel higiénico, con los rollos vacíos, y vemos cómo se está desarrollando con el contexto. Aquí hay una foto de un baño, que es el lugar donde debería estar ubicado este elemento. Entonces nos estamos dando cuenta que es importante mostrar esas secuencias de uso no solo enfocado al usuario, sino también enfocado a los otros objetos que están en interacción con el diseño que estamos proponiendo, con el usuario, obviamente, importante, y con el contexto, es decir, con el lugar donde se va a desarrollar la actividad para la cual fue pensada este producto. Entonces, ¿cuáles son las pautas para elaborar una buena secuencia de uso? Pues se recomienda numerar o enumerar y mostrar secuencialmente, es decir, en orden y de manera gráfica e icónica, cada uno de los pasos que permita entender cómo funciona el producto. Cuando hablamos de manera gráfica e icónica, hay que tener en cuenta la diferencia entre gráficos, iconos, símbolos. Cuando hablamos de iconos, hacemos referencia a esos elementos gráficos que se entienden de manera universal. Todos conocemos, por ejemplo, ya eso se convierte en un icono, el reciclaje. El icono del reciclaje, las tres flechitas, todo el mundo aquí en Colombia y en la China sabe qué significa esas tres flechitas. Lo mismo pasa con elementos como, por ejemplo, el icono de apagado o encendido, pero si nos vamos a elementos más simbólicos, como por ejemplo los colores, para nuestro contexto, y esto creo que se lo he dicho en clases diferentes, para nuestro contexto el color rojo puede significar una situación, pero en otro contexto el color rojo puede significar otro elemento, entonces eso se convierte en un símbolo. Entonces la idea es realizar nuestras secuencias de uso a partir de iconos, es decir, que todo el mundo entienda para qué sirven o el significado de esos elementos gráficos. Por ejemplo, aquí estamos viendo muchos iconos de flechas, en este caso las flechas pueden considerarse iconos. Lo que nos indica es la dirección o hacia dónde se tienen que hacer las ciertas situaciones. Unas gotas de agua también pueden considerarse unos iconos de funcionamiento. Entonces la idea es mostrarlo a partir de elementos que se entiendan dentro de diferentes contextos. Es decir, que nuestro producto se entienda sin necesidad incluso de que tenga el texto o información escrita en determinado idioma. Entonces acá estamos viendo un ejemplo de nuestra secuencia de uso de este producto. Todas estas son pues secuencias que encontré en internet que sirven para ejemplificar las necesidades de la clase. Entonces tenemos un producto que es como una pequeña lavadora manual
Lo primero es ubicarla en el lugar donde se va a realizar el lavado. Segundo, poner las prendas y la cantidad de jabón según la capacidad de carga. Tercero, realizar movimientos ascendente y descendente en la manija en T, es decir, subir y bajar este elemento que está aquí, esta palanca. Eso hace que circulen las prendas y el jabón. Retirar el tapón para el desagüe. Colocar en tandas de prendas en la pieza cóncava, realizar el movimiento ascendente, rotando. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es explicando cómo se usa el producto, ubicarlo, ingresar, lavar, secar, etc. Entonces, importante para mencionar nuestras secuencias de uso, la forma como redactemos la información. ¿Por qué? En lo posible, usar verbos en infinitivo, como si fueran objetivos. Verbos en infinitivos, aquellos terminados en ar, er o ir. Presionar, enroscar, desenroscar, girar, subir, bajar, etc. Esos son los verbos en infinitivo, aquellos que terminen en ar, er o ir. Pero no solo usar ese tipo de verbos, sino también usar verbos precisos. ¿A qué me refiero con verbos precisos? Ya lo entenderemos. Por ejemplo, presionar, enroscar, desenroscar, girar, subir, bajar y levantar. En este caso, estos verbos son muy precisos para entender una secuencia de uso. ¿Por qué? Porque si usamos verbos, y en este caso digamos genéricos como abrir, cerrar, encender, apagar, la pregunta sería es ¿cómo se abre el producto? ¿Cómo se cierra el producto? ¿Cómo se enciende el producto o cómo se apaga el producto? Entonces, ¿cómo es o cuál es la mejor forma de redactar estas frases para que se entiendan esas secuencias de producción? O, bueno, secuencias de uso. Básicamente es decir, presionar el botón de encendido para encender el producto. Puede que el producto se prenda presionando o jalar la palanca para encender el producto, girar la manija para encender el producto, desenroscar la tapa para abrir el producto. No solo dice abrir el producto. ¿Por qué? Porque si es una botella y decimos abrir el producto, nos queda la duda cómo se abre. ¿Se abre desenroscando? ¿Se abre enroscando? ¿Se abre presionando? ¿Se abre tirando? ¿Cómo se abre? Entonces, no es recomendable usar esos verbos como tan genéricos que dicen abrir, cerrar, encender, usar, sino ser más preciso y explicar cómo se realiza esa actividad. En caso de que sea estrictamente necesario usar esos verbos genéricos, hay que responder a la pregunta ¿cómo hago para abrirlo? ¿Cómo hago para cerrarlo? ¿Cómo hago para encenderlo? ¿O cómo hago para apagarlo? Entonces con eso nos queda claro pues cuáles son las principales pautas para entender cómo mostrar una secuencia de uso de manera eficiente de un producto. Entonces, en resumen, pues para que nos quede más claro el concepto, podemos resumirlo en detallar minuciosamente cómo se usa por pasos. Paso a paso, detallar cómo se usa el producto. Relacionar el producto no solo con el usuario, sino con el contexto, o sea, el lugar y con los otros objetos con los que interactúa el objeto que estamos diseñando. Elaborarlo pues de manera numerada y mostrar de manera muy gráfica y ojalá de manera icónica, es decir, con elementos muy claros, cómo usamos el producto. Y por último, usar las palabras y verbos adecuados para la realización o para la explicación de esas secuencias de uso. Entonces, para entender, a partir de los mismos conceptos, podemos entender entonces el
pues la definición o la buena manera de presentar una secuencia de producción. Para eso necesitamos entender primero qué es un proceso productivo. Y para entender qué es un proceso productivo es simplemente, o para explicar qué es un proceso productivo, simplemente podemos definirlo como un sistema de acciones, de procesos, de funciones que se relacionan entre sí con tal de transformar elementos de entrada en elementos de salida. Los factores de entrada generalmente son la materia prima y los factores de salida, los bienes o servicios que se producen a partir de esa materia prima. En este caso tenemos este ejemplo y básicamente tenemos como materia prima pues la leche de las vacas. La leche de las vacas sufre unas determinadas transformaciones dentro de una planta de producción de productos lácteos, llamémoslo así, una serie de transformaciones y al fin pues nos resulta con un bien de salida. ¿Qué es ese bien de salida? El queso, el suero, la leche pues ya pasteurizada, empacada, todos estos tipos de elementos lácteos, el yogur, la leche saborizada, todo este tipo de elementos pues se producen a partir de la leche que es ingresada al proceso productivo, a partir de la leche pues digamos natural en este caso. Entonces una secuencia de producción básicamente es responder al igual que una secuencia de uso, una secuencia de producción básicamente es responder de manera clara y precisa cómo se fabrica el producto. Pero ojo, que no es solo responder cómo se fabrica, sino qué elementos necesito para fabricar ese producto, qué insumos, qué herramientas necesito. Entonces la producción se divide en varias etapas. Para las que no hay una etapa previa, que realmente no es de demasiada importancia, y la etapa de procesamiento, pues, como tal para la asignatura, no es de demasiada importancia. Lo importante son la primera y la segunda, que es la etapa de acopio. La etapa de acopio se refiere a cómo se obtiene la materia prima y la etapa de producción que se refiere a cómo se transforma esa materia prima en el producto final. En este caso, volvemos nuevamente al ejemplo de los lácteos y simplemente lo primero es cómo obtengo esa leche y segundo, cómo transformo esa leche en elementos listos para el consumo humano. Existe una tercera etapa que hablamos, la etapa de procesamiento, que es la etapa que se encarga del transporte, del almacenamiento, de la distribución, la comercialización del producto. Esa etapa dentro del proceso de producción es importante, claro que sí, pero no es relevante para mostrarla dentro de nuestras secuencias de producción de los elementos que estemos diseñando. Entonces hablamos del acopio. El acopio es, tenemos un ejemplo acá de los cafetales, de los granos de café. Y para entenderlo simplemente se debe mencionar y mostrar cuáles son las materias primas que se usan para la producción de nuestro producto. ¿Ya? Y explicar cómo se descompone esa materia prima en pequeñas partes. Es decir, si estamos hablando del café, pues ya nos tenemos que ahorrar la etapa previa, que es la etapa de siembra, riega y todo este tipo de elementos, y para entrar empezamos a pensar en la cosecha. Entonces cuando comenzamos a cosechar es simplemente recogemos los granos de café que están en maduro, que están en su punto óptimo, y pues ya yo no sé si es necesario pelarlos, ya eso es cómo se descompone para que ingrese a la etapa de producción. Entonces, hablando más claro y preciso en cuanto a lo que nos compete como diseñadores, no es solo decir, por ejemplo, cortar la madera, sino cómo obtengo esa madera, qué tipo de madera es, MDF, roble, cedro, pino,
¿Cómo lo obtengo? Yo mismo voy pues, a un bosque y corto el árbol, o voy a un distribuidor y compro esa madera que necesito. Entender cuál es la forma comercial. La madera viene en láminas de eh, 9 milímetros de calibre 9 milímetros, 9 milímetros de espesor, pero viene en tamaños de 2,44 por 1,22 o 2,44 por 1,88. O cuál fue lo que compré. Compré media lámina, compré un cuarto de lámina, compré la lámina completa. Pues todo eso hay que empezar a responder en esta etapa de acopio, es decir, cómo obtengo y cómo saco pequeñas piezas que se van a empezar a producir, o que servirán de materia prima para la producción de nuestros elementos. Entonces, ¿qué herramientas necesito para cortar esa madera? Si la corto con sierra sin fin, si la corto con caladora manual, con serrucho, con cegueta, ¿cómo se corta esa madera? ¿Cuáles son los herrajes que necesitaría para fabricar? Por ejemplo, si estoy pensando en un mueble, necesito rieles para los cajones, necesito bisagras, necesito tornillos, qué tipo de tornillos, qué tipo de bisagras, qué tipo de rieles, cuántos tornillos. Todo eso hay que empezar a responder a la hora de desarrollar esta primera parte de la copia de una secuencia de producción. Entonces no es solo decir, pues llevo la vaca a la granja, sino simplemente, pues cómo se lleva, qué tipo de vaca, cuánto pesa, pues todos esos elementos nos van a ayudar a clarificar una secuencia de producción de un producto. Entonces vamos con un ejemplo de la producción, en este caso de la secuencia de uso, de la producción de un refresco, de unas gaseosas. Entonces, cuando hablamos de esta primera etapa, hablamos de cómo se obtiene la materia prima. Y en este caso, esta secuencia de uso explica que la materia prima principal para la producción de este tipo de refrescos es el agua. Entonces ahí tenemos claridad que nuestra materia prima es el agua. ¿De dónde se obtiene ese material? ¿De una red de abastecimiento municipal o de un pozo privado o de manantiales? Digamos que ahí se obtiene. ¿Cómo es ese agua? Pues ese agua es ya potable. Y habla de que se somete a ciertos tratamientos para elaborar las bebidas. Esos tratamientos los veremos en la siguiente fase de nuestras secuencias de producción. Entonces entramos a la siguiente, que ya es la secuencia como ya de producción como tal, que es la etapa más compleja, y es simplemente donde esa materia prima que se obtuvo o que se explicó en la fase anterior de producción sufre ciertos procesos de transformación, procesos como para nosotros diseñadores: corte, extrusión, vaciado, termoformado, ensamble. Entonces lo vemos aquí, digamos, en este caso con el café, pues ya vemos el café ingresa a unas máquinas. En este caso simplemente es para ejemplificar, ya lo veremos más a fondo. El café ingresa a la máquina y pues la máquina entonces lo separa entre cáscaras y grano, etc. En este caso para nosotros lo importante es no solo decir, una vez que corté las piezas, ensamblarlas, sino responder a cómo se ensamblan esas piezas. Para entenderlo un poco más, vamos entonces o continuamos con la secuencia de producción de la elaboración de los refrescos. Entonces esta etapa se dan cuenta que tiene muchos más pasos porque ya es mucho más detallada. Entonces, listo, después que se obtuvo el agua, pasamos al agua que es tratada, se le añaden azúcar y otros elementos como zumos, vitaminas, cafeínas, minerales, aromas, y se dan las diferentes combinaciones en una amplia variedad de bebidas refrescantes. Entonces, el siguiente paso, pues, agregar los
saborizantes, aromas, vitaminas, etcétera. Luego, este proceso, en este caso, y nos puede pasar, puede que sufra una bifurcación, es decir, se divida en dos fases. Entonces tenemos una fase que es las bebidas gasificadas, en este caso se añade este químico llamado anhidro carbónico que proporciona las burbujas y es un excelente conservante. Y digamos, la siguiente fase dentro de la bifurcación que ocurre es para las bebidas sin gas, donde las bebidas son sometidas a tratamientos térmicos de pasteurización antes de ser envasados para mantener sus propiedades. Luego la bebida independientemente, es decir, se unen nuevamente esas dos fases, la 3A y 3B, y pasan a una fase 4, que es simplemente donde se dispensan automáticamente desde las máquinas llenando los envases individuales. Luego pasan a otra etapa donde se cierran y se hace una inspección final para asegurar que el nivel de llenado es el correcto. Es decir, se explica paso por paso cuáles son cada uno de esos procesos. En nuestro caso, es decir, ensamblar las piezas. ¿Cómo ensamblamos, por ejemplo, las bisagras con las puertas que cortamos previamente? ¿Qué tipo de tornillos usaríamos para ensamblar esa pieza? ¿Qué tipo de destornillador? ¿Qué tipo de bisagra? ¿Cómo se ensambla esa bisagra a esa puerta? Entonces pasamos a una etapa final, que es una etapa de procesamiento. Como les dije, esto no es necesario incluirlo dentro de las secuencias de producción porque el procesamiento se refiere más a la etapa comercial del producto. Transporte, almacén, distribución, ventas y todo ese tipo de elementos. Entonces, pues para esta etapa, simplemente para tener en cuenta, no es necesario decir transportar o no es solo decir transportar el producto hacia la tienda, sino cómo se transporta. Se transporta en cadenas de frío, se transporta en camiones, se transporta en motos, se transporta en eh, tanques o se transporta en cajas, cómo se distribuye, necesita almacenarse a bajas temperaturas, altas temperaturas, temperatura ambiente, pues todas esas respuestas hay que empezar a buscarlas en esta etapa. Y vemos, pues entonces esa etapa de almacenamiento dentro del mismo proceso de producción de los refrescos. Luego que los envases están, o que el producto está envasado, las bebidas se busca la temperatura correcta para ambas, tanto para gas como para sin gas, buscan la temperatura correcta, luego se rotulan o se etiquetan con toda la información necesaria, sellos de calidad y contexto, sabores, ingredientes, calorías, pues todo este tipo de elementos. Y luego la bebida lista se distribuye en cajas o pallets. Aquí, como les decía, no solo mencionan que se distribuye, sino que se distribuyen en cajas o pallets identificados y condiciones ambientales adecuadas. Y pues ya esto es otro tipo de elemento que no es como tal lo más relevante pues para nuestra secuencia de producción. Entonces, ¿cómo hacer una secuencia de producción efectiva? Pues básicamente detallando cada uno de esos pasos. Selección de lo, por ejemplo, en este caso mostramos la cerveza, selección de cada uno de los granos de cereal, remojo, se humedece el grano y se elimina hasta que nazca el brote verde, se secan, se muelen, se maceran, se filtran. Resultado, lo que se hace con esos residuos, pues se alimentan los animales, se le adicionan otro tipo de elementos, se enfrían, se fermentan, se maduran, se filtran, se envasan y se distribuyen. Entonces, claramente aquí un paso a paso de cada uno de los puntos y una explicación de cómo se hacen cada uno de esos procesos productivos dentro de la producción, en este caso de la cerveza.
Me estoy devolviendo. Y listo. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra secuencia sea efectiva? Pues ya hablamos un poquito y dijimos que clarificando mucho esos detalles. Entonces, lo primero es, o consejo para que sea efectiva, lo primero, no abusar del texto. Es decir, si nosotros usamos demasiado texto y mucho menos gráficos, el texto va a hacer que sea menos entendible la secuencia de producción. Y esto aplica tanto para las secuencias de uso como para las secuencias de producción. Segundo, los gráficos que sean claros, gráficos, iconos, símbolos, ya hablamos un poquito de ese concepto, deben ser claros, explícitos, comprensibles para facilitar el entendimiento de la secuencia. En este caso vemos una secuencia que no clarifica, sí, solamente son gráficos, pero no se entiende realmente qué es este producto. Pues da la impresión que está inspirado en un cactus, pero no se entiende. Entiendo que es una especie como de dispensador o lavador de manos, un lavado de manos, pero no hay claridad porque los dibujos o las explicaciones no son demasiado claras. Y tenemos otra secuencia, por el contrario, que es bastante clara. Simplemente explica, primero se presiona, segundo se enrosca, tercero se abre o se retira la tapa. Y para cerrar, pues el procedimiento contrario. O bueno, al parecer cada una de las secuencias, o al parecer no, cada una de estas secuencias está diseñada para un tipo de producto diferente. Entonces, para este tipo de envase se presiona y se desenrosca para abrir el producto. Para este tipo de empaque solamente se empuja y para este tipo de empaque se presiona hacia abajo y se enrosca para abrir o cerrar. Nos queda bastante claro cómo es el tipo de funcionamiento para abrir o cerrar esos frascos. Podemos presentar varias secuencias, ya sean de uso o producción, de diferentes mecanismos y procesos de fabricación del producto. Por ejemplo, aquí vemos en este mismo dibujo dos secuencias. La primera es cómo sacar la bandeja de una impresora pues para meter las hojas limpias, y la segunda, cómo sacar la bandeja para meter o la bandeja por donde salen las hojas impresas o copiadas. Podemos incluir dentro de esas secuencias de uso o de producción usos inapropiados, es decir, lo que no debo hacer al usar mi producto o lo que no debo hacer al fabricar mi producto. Entonces, en algunos elementos, especialmente los mobiliarios de varias piezas, es necesario marcar piezas y componentes del producto para hacer más claro. Es decir, no voy a decir, pues, poner el palo largo, poner el listón largo, acomodarlo dentro de la tabla corta. O, o el listón de 20 centímetros, ensamblarlo por medio de tornillos en la tabla de 9 milímetros de calibre. Simplemente es mucho más fácil, mucho más entendible marcar el listón largo como A, B, C, D o número 1, número 2. Ya ustedes ven cómo se pueden enumerar esas piezas. Ensamblar la pieza por medio de tornillos, entre paréntesis los tornillos C, con la pieza D o la pieza F. Ya con esos bocetos, con esos dibujos, se van entendiendo las diferentes situaciones. Entonces también para mostrar las secuencias de uso o producción de un producto es necesario usar los recursos adecuados. Generalmente se explican a través de los storyboards, que son las secuencias que hemos mostrado a lo largo de la presentación, los dibujos y todo ese tipo de elementos, pero existen otro tipo de recursos como animaciones o videos o cualquier tipo de elemento que nos permita entender esas secuencias de uso o producción. Y para eso, pues vamos a ver un pequeño ejemplo de un video
Bueno, ahí vimos cómo a través de un pequeño video, pues logramos mostrar una secuencia de uso de, en este caso, una guitarra eléctrica. Y veamos también cómo hacerlo a través de pequeñas animaciones. Y aquí básicamente, a partir de una pequeña animación y unas pequeñas imágenes, estamos entendiendo una de las partes de la secuencia de uso de este objeto. Simplemente colocarlo contra la pared, taladrar, y al taladrar, pues los residuos nos quedan dentro del elemento, y luego habrá otra secuencia de uso de cómo abrirlo para eliminar o botar ese tipo de residuos que nos quedan pendientes. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a compartir ya lo último. Listo, chicos. Entonces, con eso concluimos nuestro tema del día de hoy. Básicamente es poner en práctica esta serie de tips y recomendaciones para mostrar de manera óptima todas esas secuencias de uso y secuencias de producción de nuestro producto. Obviamente haremos un ejercicio de estas secuencias de uso y producción, pues, pero será para nuestro proyecto de aula, obviamente. Y no va a ser pues para este miércoles, sino para dentro de 15, para dentro de 8 días. Es decir, este próximo miércoles solamente vamos a mostrar las propuestas y vamos a mostrar la presentación. Como ya habíamos hablado anteriormente, nuestra actividad para la próxima semana es mostrar 3 propuestas al máximo nivel de detalle del producto innovador que solucione el problema planteado dentro de la empresa elegida. Entonces podemos realizar cualquier tipo de recurso, render, montaje, boceto a mano, ilustración digital, cualquier tipo de recurso que nos permita detallar la propuesta. Los detalles que yo sugiero pues son estos que están aquí, pero ustedes pueden agregar, o en caso de que alguno de estos elementos no sea necesario, pues la pueden quitar, pueden mostrar muchos más elementos. Todavía pues no vamos a mostrar secuencias de uso ni de producción de ninguno de los elementos. ¿Por qué? Porque la próxima semana, bueno, la próxima semana es festivo nuevamente. Entonces vamos, digamos, a integrar las dos, son actividades sencillas, vamos a integrar las dos actividades para el día miércoles. Pues ya con el tema de hoy concluimos con nuestros ejercicios o con nuestras clases teóricas. Ya todo lo que nos queda es el desarrollo de nuestro proyecto final. Entonces pues en las 3 semanas de clase que nos quedan, porque prácticamente son 3 semanas lo que nos quedan, simplemente vamos a tener avances, mostrar avances de nuestro proyecto. Igualmente yo les voy dando cuáles son las pautas, avances y asesorías. Entonces, la próxima bueno, miércoles las propuestas. La próxima semana, es decir, el día lunes, no tendremos actividad, no tendremos encuentro porque es día festivo. Entonces, el miércoles de esa semana, el miércoles de la próxima semana, vamos a mostrar la evaluación de las propuestas, es decir, las 3 propuestas, cuál eligieron, por qué la eligieron. Obviamente, yo el próximo miércoles explicamos un poco más de ese ejercicio. Y vamos a mostrar la secuencia de uso y producción solamente de la propuesta final. Eso sería para el miércoles de la próxima semana. Y de ahí pues les voy explicando cuál es el resto de los pasos a seguir con nuestras próximas actividades. Entonces, antes que nada, ¿tienen alguna duda acerca del tema de hoy? ¿Nos quedó todo claro? Básicamente es
mostrar de manera eficiente y eficaz las secuencias de uso, secuencias de producción, para entender cómo se fabrica y cómo se usan nuestros productos. Entonces, ¿alguna duda acerca de ya sea de nuestro proyecto, de nuestra asignatura? Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, pues como les dije, la clase de hoy va a ser un poco más corta. Simplemente nos vamos a enfocar en mostrar esta presentación. Entonces, les deseo un feliz resto de día, un feliz inicio de semana. Nos vemos entonces el día miércoles. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya saben, me pueden consultar. Quedamos atentos. Feliz día para todos. Gracias, profe.